Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Me llamo María José. Os doy la bienvenida a este espacio, a Espacio Cuidado Natural. Y desde aquí vamos a tener un encuentro consciente con Miriam Aram. Deciros que yo, aparte de ser enfermera, como muchos de vosotros ya me conocéis, dedico parte de mi tiempo al acompañamiento. Soy terapeuta, pero también escritora. Y desde que descubrí ese don, esa faceta de escribir, bueno, pues vivo, ¿no? Con esa ilusión, ¿no? Que me dan las palabras, ¿no? Y el poder plasmar, ¿no? Sobre papel historias bueno, que nacen de mí, que tienen un sentido y un propósito. Y hoy vamos a hablar precisamente del cuento. Y no se me ocurría mejor persona que Miriam, ¿no? Para que me acompañara, ¿no? En este encuentro, para transmitiros la magia que hay en el cuento, la magia que podemos llegar a encontrarnos, ¿no? Con la lectura y con la vivencia y la experiencia que nos trae un cuento. Bueno, sin más, os voy a presentar a ella. Ella es una mujer maravillosa, tiene un trabajo y un proyecto increíble. Si entráis en su página web, que luego la pondré abajo, bueno, vais a descubrir maravillas de ella. Y aparte de todo lo que yo te pueda contar sobre ella, bueno, pues sus cuentos y sus relatos, sus historias, bueno, tienen dentro una semilla increíble. Ella escribió, es autora de Cuentos Medicina, que aquí os lo presento, y el abecedario de la mujer que sana. Y tanto uno como otro son pura magia y son pura medicina. Luego hablaremos un poco de qué es eso, ¿no? De que un cuento pueda ser magia, ¿no? O pueda ser pura medicina, ¿no? ¿Por qué, no? Luego hablaremos largo y tendido sobre esto y seguro que si me estás escuchando, eh, alcanzarás a entenderlo, ¿no? Y a comprenderlo. Bueno, pues sin más, que no me quiero entretener, que tenemos mucho de lo que hablar, voy a hacerte que puedas pasar y empezamos. Hola Miriam, ¿qué Hola, tal? Francisca, ¿cómo estás, María José? Muy bien, súper contenta de tenerte aquí y súper contenta de poder hablar de algo que me apasiona, que me entusiasma, como pueden ser los relatos, los cuentos, ¿no? Y la escritura en general, ¿no? Porque cuando una persona se muestra, ¿no? Muestra una parte de sí misma, ¿no? Cuando escribe, ¿no? Cuando plasma, ¿no? Sobre papel, ¿no? Algo que nace, ¿no? De su interior, ¿no? O así lo vivo yo, ¿no? Cuando escribo algo, bien sea un cuento, una poesía, un relato, una reflexión, ¿no? Yo siento, ¿no? Que eso nace, ¿no? De lo más profundo de mí, que lleva mi sello, que lleva mi impronta. Y ya no solo algo mío, ¿no? Sino también es algo como que no forma parte solo de mí, ¿no? Sino que también forma de mi propio universo, ¿no? De esa energía, ¿no? Que me conforma también, que me conecta con el cielo, con la tierra, ¿no? Con todo, ¿no? Con los elementos. Bueno, es como una fiesta, ¿no? Cuando escribo algo, ¿no? Pues dentro de mí, ¿no? Se monta, ¿no? Pues una verdadera fiesta interna. Sí, sí, Y sí, es cierto, porque sí, eso además, se refleja y bueno, yo me emociono, ¿no? Cada vez que doy por finalizado algo, ¿no? Así que bueno, Miriam, muchas bienvenida, bienvenida. Y para mí es todo un honor y un placer desde que te conocí por primera vez. Bueno, conecté muchísimo contigo, conecté mucho con tu manera de escribir, con tu forma de expresar las emociones, los sentimientos. Y, y tus cuentos, bueno, pues la verdad es que me parecen pura magia y pura medicina. Y ya hablaremos de lo que esto significa, ¿no? Y del trasfondo tan grande que tienen. Muchas gracias, María José. Bueno, para mí estar aquí es un placerazo. Ya te lo dije cuando me comentaste si, pues eso, si me apetecería. Y es un placer poder estar con una persona que ama la escritura, que ama las palabras, que es escritora y que comparte pues este amor hacia las palabras y hacia estos temas que vamos a comentar hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias a ti por ofrecer este espacio para tantas personas que venimos a hablar contigo y, bueno, pues deseando compartir y
y deseando también que esto llegue más allá de nosotras y que, bueno, a lo mejor alguna persona que nos esté escuchando, pues a lo mejor no sabía que un cuento podía hacer tanto por ella o por él, ¿no? A lo mejor empieza a incluir más los cuentos para sus niños, para ella misma, para él, y me hace mucha ilusión eso, o sea, que trascienda. Así que, pues, un placer estar aquí. Bien, qué alegría. Bueno, pues antes de comenzar a hablar un poquito sobre el cuento y sobre los mensajes, ¿no? que dentro de ellos nos guardan, ¿no? En su interior, me gustaría leer un fragmento de un autor que se llama Gianni Rodiari, y lo incluí en mi primera presentación de Lucía y la Luna como algo muy especial. Me pareció un tesoro, ¿no? Poder leer eso, porque plasmaba muy bien, ¿no? La visión que yo tenía, ¿no? Del cuento, ¿no? De la oportunidad que nos ofrece, ¿no? Más allá de la historia en sí que se cuente, de ese contacto íntimo, ¿no? Entre la persona que lee el cuento y la persona que lo recibe, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de adultos y de niños, ¿no? Y si hay un vínculo especial, bien puede ser una madre, puede ser un padre, puede ser un abuelo, una abuela, un tío, una tía, ¿no? Pues como que ahí se crea pura magia cuando hay algo, ¿no? Cuando hay esa emotividad, ¿no? Esa emoción, ¿no? Ese contacto íntimo, la verdad es que es muy especial y estoy segura que las personas que nos están escuchando, si han tenido la oportunidad de experimentar lo que voy a reflejar, ¿no? Pues o se van a ver, o se van a sentir muy reflejados, ¿no? Con la lectura, ¿no? Porque creo que no hay palabras para muchas veces para describir, ¿no? Lo que se siente, ¿no? Así que voy a comenzar. Dice así: ante todo, el cuento es para el niño un instrumento ideal para retener consigo al adulto. Raras veces el adulto tiene tiempo de jugar con el niño como a él le gustaría, o sea, con dedicación y participación completa, sin distracciones. Pero con el cuento es diferente. Mientras dura, la madre está allí, todo para el niño, presencia adorable y consoladora, dispensadora de protección y seguridad. No podemos decir que el niño, al pedir un segundo cuento, una vez acabado el primero, esté exclusivamente interesado en sus peripecias. Tal vez solo quiere prolongar al máximo esa situación placentera, continuar teniendo a la madre junto a la cama o sentada en algún sillón, bien cómoda, para que no le den ganas de escapar demasiado pronto. Mientras el río tranquilo del cuento corre entre los dos, el niño puede disfrutar de la madre a sus anchas, observarle el rostro en todos sus detalles, estudiar sus ojos, su boca, su piel. La voz materna no le habla solo de Caperucita Roja o de Pulgarcito, le habla de sí misma, en sus matices, volúmenes, modulaciones, en su música que comunica ternura, que suelta los nudos de la inquietud y hace desvanecer los fantasmas del miedo. Bueno, Gianni Rodiari es el autor. Me pareció Qué maravilloso bonito. la primera vez que lo leí. Qué maravilla. Y además que es cierto, ¿verdad? Que es verdad que vamos todos como locos muchas veces y cuando, yo no tengo hijos, pero cuando lo estaba leyendo, o sea, te estaba escuchando me estaba acordando de mis padres cuando me contaban el cuento, ¿no? Que era un momento porque no solo es el cuento y la aventura, es que si te lo cuentan tus padres o alguien que amas, es que es ese tiempo de conexión tan profunda, de amor, que es una maravilla, ¿no? Creo que estás diciendo tú, ¿no? Cuando hay amor y hay alguien, algún familiar que te comparte, pues, ese cuento contado con todo el cariño, ¿no? Ese momento antes de dormir, quizá, yo recuerdo el sentarse al lado de la camita, ¿no? Y el contar el cuento era un regalo, ¿no? Yo creo, y no solo para el niño, sino para el padre, ¿no? Que para la madre. Es todo un regalo. Mira, yo recuerdo cuando nació Antoñito, mi sobrino, es el segundo, ya tengo tres, pero en su momento todavía Ilenia no había nacido. Y cuando nació Antoñito,
pues tendría él solo 3 meses cuando fui a casa de mi hermana y recuerdo que lo tenía en brazos, era todavía un bebé muy pequeñito y, y estaba pues eso, con esa inquietud, con esas ganas de querer dormirse y de no poder, ¿no? Y había mucho ruido en la casa y le dije, Antoñito, voy a contarte un cuento. Y me lo llevé, ¿no? Lejos del ruido, ¿no? Y me lo llevé a su habitación y estaba ahí con él, conectando. Y bueno, fue algo súper bonito porque de repente empecé a contar una historia y que me llegó pues de una manera tan sumamente hermosa, tan delicada, algo tan definido y parecía como si ya estuviera creado, ¿no? Es algo que me dijeron, mira, aquí lo tienes, ¿no? Para Antoñito, ¿no? Y bueno, que fue tan emocionante, Miriam, que yo no pude nada más que al finalizar llorar de la emoción de lo que había vivido, ¿no? Y así nació Alex y la estrella de mar. Qué O sea, bonito. es que fue un momento maravilloso y claro, es un regalo. Cuando se Totalmente. vive algo así, Sí. es un regalo total. Ya Ya. después se puede escribir, se puede publicar. Bueno, yo no sabía en ese momento a dónde iba a llegar, ¿no? Y sin embargo, bueno, para mí es el mayor regalo es ese, ¿no? El haber disfrutado ese instante de Sí. total presencia, ¿no? Ahora que todos intentamos, ¿no? De alguna forma, con diferentes estrategias y herramientas, buscar esa presencia, ¿no? Pues bueno, a través de un cuento logramos, ¿no? Tenemos esa oportunidad, ¿no? De vivir ese Totalmente. presente, de estar totalmente ahí, ¿no? Con esa atención plena, ¿no? Disfrutando de una historia que bien se puede narrar o bien se puede leer, queda igual la forma en la que lo transmitamos, pero lo importante, ¿no? Es esa dedicación, ese instante, ese momento, ¿no? Vivir, ¿no? Ese instante, ¿no? Sí. Y poder, ¿no? Pues disfrutar, ¿no? Del mensaje, ¿no? Que nos trae. Sí. Sí, sí. De hecho, bueno, ahora que dices, ¿no? Antes lo estabas comentando, esto de cuando que escribes, ¿no? Como que se monta una fiesta en tu interior. Es que realmente pasa una cosa, que es que ¿dónde están los límites entre lo que tú escribes desde tu filtro, de tus experiencias? ¿Dónde están los límites de esa escritura? Quiero decir, muchas veces conectamos con otros planos, con la naturaleza, con otras historias, ¿no? Lo que antiguamente llamaban las musas, ¿no? A la hora de escribir. Entonces, muchas veces te pones y te sale, es como, wow, ¿no? En ese estado de presencia, en ese estado de apertura del corazón, que es lo que se llama estar inspirado, que no deja de ser estar in spirit, que es en espíritu. Entonces es una preciosidad de repente de estar conectando con esa energía eh, maravillosa que no solo somos nosotros, no solo es nuestra alma, sino que trasciende, es más allá, ya no sabes quién ha escrito qué y ni falta que hace, Es porque verdad. estabas tú ahí para traer esto, ¿no? Y estabas de canal. Y así surgen creaciones preciosas, co-creaciones, ¿no? De lo que es, pues eso, como el cuento que me has comentado, ¿no? Que saldrá de tus propias experiencias y más allá de repente dices, ¿y cómo ha salido esto del tirón, no? Pues es magia, es lo que estábamos comentando. Es magia, sí, es cierto. Creo que uno abre una puerta, ¿no? Cuando inicia este camino, ¿no? De la escritura. Que en mi caso, por ejemplo, no fue algo muy meditado, muy planificado, estructurado, fue algo que sin más apareció, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo agradezco enormemente porque yo recuerdo cuando era adolescente, ¿no? Y tenía que escribir, ¿no? Para los trabajos, ¿no? Que normalmente, bueno, pues se suelen hacer, ¿no? En esa época, ¿no? Y bueno, a mí era como una dificultad que yo tenía ahí, era como una barrera, algo que me parecía tan difícil, tan complejo y no era capaz, ¿no? Y es que, bueno, pues en ese momento esa puerta no estaba ahí abierta, ¿no? O por lo menos no de par en par, ¿no? Como quizás ahora sí la siento. Y lo digo porque muchas veces nos decimos a nosotros mismos, no soy creativo, eh, yo no sirvo para escribir, yo no sirvo
para hacer uso de las palabras, ¿no? Y bueno, yo en algún momento, durante mucho tiempo, así lo creía. Entonces lo cuento para que quien me esté escuchando y se sienta reflejado con esto, pues que se abra, porque nunca se sabe hacia dónde podemos llegar, hacia dónde podemos ir caminando. Y desde luego, el poder escribir y poder expresarme a través de las palabras ha sido, bueno, todo un regalo que yo creo que estaba en mí, que ha estado en mí siempre, solo que no he sido capaz hasta hace X años, ¿no? De reconocerlo, ¿no? Entonces, bueno, no nos pongamos límites y tenemos que darnos esa oportunidad, ¿no? Para poder experimentar y tener esa opción, ¿no? De poder, en este caso, ¿no? Expresarnos a través de la palabra, que es toda una bendición. Yo agradecida completamente, Totalmente. agradecida completamente. De hecho, bueno, yo siempre digo, o sea, todas las personas tienen un cuentacuentos dentro, ¿no? Todos estamos acostumbrados a contar cosas, ¿no? Entonces, también el animar a las personas a que sepan que la escritura es una práctica, o sea, que yo no sé si alguien en la vida, de la humanidad, ha llegado, se ha sentado y ha escrito algo del tirón, o sea, sin haber escrito nada antes, previamente, ¿no? Como que vas practicando. Hay muchísimas herramientas, trucos, es un oficio, entonces se aprende. Entonces, si alguien piensa que le cuesta, que no es para él, o sea, creo que una de las cosas más, es el enemigo de la escritura creativa, es ese juez interno, las expectativas, todas esas cosas. Muchas veces dices, la escritura debe ser algo que surja, que nazca. Tener un cuadernito, ¿no? Yo os animo a que tengáis un cuadernito y que dejéis fluir lo que salga. Y ya veréis como cuando cada vez sale más con más frecuencia. Y luego vais pudiendo unir. Y luego además hay ejercicios específicos. Entonces, lo que dices tú, María José, que es un placer increíble el poder volcar, porque volcar no solamente tus sentimientos, porque es que a lo mejor incluso eres capaz de comprenderte más, es que la escritura es una herramienta terapéutica. Además, para poder ponerte en contacto con el pasado y trascenderlo, para materializar sueños, estamos hablando como quien tiene un panel de los deseos, o sea, también hay cuentos que podemos utilizar para materializar. Eh, hay tanta magia, cuentos biográficos que podemos nosotros escribir, o sea, realmente no hay límites y hay un mundo ahí que yo animo a todas las personas a que vuelvan a recuperar. El tema de la escritura no es, se me da mal, digo, bueno, anímate a hacerlo. ¿Sabes? Si te llama, hazlo, porque es que de verdad que es algo que yo creo que muchas más personas, igual que hay muchísima gente que ama leer, yo creo que casi todas las personas que aman leer les gustaría escribir, ¿sabes? Y es algo muy hermoso. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bonito lo que dices. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues si nos centramos un poquito en el cuento, vamos a quizás a hablar un poquito, ¿no? Del origen, ¿no? Del cuento, ¿no? Porque si nos quedamos en este siglo en el que estamos viviendo, ¿no? Pues tenemos gran variedad de cuentos, de relatos, de libros, ¿no? Eh, y, y quizás hay muy pocas personas que se dedican, ¿no? A este oficio, ¿no? De contar cuentos, ¿no? Eh, pero antes, en la antigüedad, ¿no? No existían los libros, ¿no? O no estaban tan a la mano nuestra, ¿no? De hecho, no se utilizaba tanto la escritura, ¿no? Pero sí se utilizaba la voz, ¿no? Y a través de la voz, a través de la palabra hablada, se transmitía, ¿no? Mucho, ¿no? Y lo mismo se transmitían historias, ¿no? De que habían pasado, noticias que habían pasado en tierras más lejanas, ¿no? Como también se narraba, ¿no? Pues poesías, poemas, canciones y cuentos, ¿no? Para niños y para adultos. Entonces el cuento, pues nos ha acompañado al ser humano, ¿no? A lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Forma parte de nosotros y eso es porque, así lo veo yo, ¿no? Sentimos o tenemos un impulso, un anhelo, ¿no? Por contar, por hablar, por transmitir, por utilizar, ¿no? Esta herramienta del cuento, ¿no? Como un instrumento de enseñanza y también de aprendizaje.
porque yo creo, así lo siento, que el cuento transmite, enseña, no solamente al que escucha, sino también al que cuenta. Es como que hay ahí como una comunicación, ¿no? Y que la energía se mueve en ambas direcciones, ¿verdad? Lidia, Ciertamente. te voy a decir que sí y Yo digo, Exactamente, por supuesto, ¿no? Y además me estaba acordando de la frase de Clarisa Pincola Estés, creo que decía como que el cuento también elige, ¿no? A la persona que lo cuenta, porque tiene que haber una química, ¿no? Y es como, y tú cuando escribes, ¿no? ¿Por qué escribes el cuento que escribes o cuentas el cuento que cuentas, ¿no? Es como que tiene que haber, para que tú cuentes un cuento y lo cuentes bien, o lo escribas bien, tiene que nacer del corazón, ¿no? Lo que sale del corazón llega al corazón. Entonces, mm, tiene que haber una implicación emocional, tiene que haber algo que de repente, ¿por qué quieres contar eso? ¿Sabes? Es algo muy mágico, ¿no? Porque toma de ti, ¿sabes? Toma forma el cuento, y tanto si lo, o sea, si, es como, toma de tu energía para llegar a las demás personas, tanto si lo estás haciendo con narración oral como si lo estás escribiendo, ¿no? Es como una parte de ti, como cuando tú comentabas tú al principio tu sensación con los cuentos a la hora de escribir, ¿no? Es que el cuento es una parte, para que tome forma, es una parte de tu alma. Entonces, por supuesto, aprendes a la hora de escribir. Yo no soy narradora, creo que son dos cosas muy diferentes. Escribir por un lado y luego ser capaz de narrarlo, ¿no? De darle vida, pues sí, es como ser un actor de alguna manera, ¿no? Y dar vida de repente. ¿Cómo decir? Sí, personificar ese cuento. Entonces yo soy más de escribir. Em, pero me parece que a la hora de escribir, cuando tú estás, por un poquito por llevarlo donde, como me estás comentando tú, mm, cuando tú inicias una aventura que es escribir un cuento, no sabes muchas veces dónde te va a llevar ni lo que vas a encontrar por el camino, ¿no? Sabes que y muchas veces aprendes mucho de ti y aprendes bueno, es maravilloso la cantidad de cosas que pueden suceder, ¿no? Incluso puede que empieces un cuento porque haya venido una idea, porque tengas una herida, porque necesites solucionar algo y no tengas otra manera más que con la escritura. Y puede que escribas un cuento o una novela y de repente, al solucionarlo, los personajes de tu cuento se cierran en ti, ¿no? Es como, de alguna manera, pasan muchas cosas maravillosas, ¿no? Como lo que tú comentas, ¿no? De aprender del cuento y nutrirlo. Es muy mágico esto. y estamos hablando desde la visión de la persona que escribe, ¿no? Pero, ¿qué ocurre, ¿no? De la persona que lee, ¿no? Que se pone que de repente coge un libro, ¿no? Por ejemplo, el tuyo, ¿no? De cuentos medicina, ¿no? Y empieza y lo abre, ¿no? Y de una manera mágica, ¿no? Y conecta con algunos de los títulos, ¿no? Que aparecen, ¿no? En tu obra, ¿no? Y de repente se deja llevar, ¿no? Por esa historia y conecta, ¿no? Con ella, ¿no? Y de repente, bueno, pues eh, se siente reflejada en esa historia que se va contando, ¿no? En el hilo argumental, en lo que el personaje va sintiendo, ¿no? Y de alguna forma también, si hay alguna herida, ¿no? En ese momento, ¿no? Pues, y está vinculada con esa historia, está vinculada con esa persona, pues también ocurre algo, ¿no? Y parece como que ya no duele tanto, ¿no? Que se libera, ¿no? Que las lágrimas pues sirven, ¿no? Para ir borrando, ¿no? Ir sanando, ir conectando, ¿no? Con esa compasión, con ese perdón que nos lleva, ¿no? A sanar algo, ¿no? Y bueno, la verdad es que es maravilloso, ¿no? El poder experimentar desde ahí también. Totalmente. De hecho, a la hora de todos, bueno, todos somos grandes consumidores de historias, ya sea porque leemos, porque escuchamos un cuento o porque mismamente ponemos una serie de televisión, ¿no? O una película, son narrativas, son cuentos largos, ¿no? Y, y uno de los cosas que acabas de comentar es uno de los, digamos, de las grandes cosas maravillosas que puede hacer las narraciones por nosotros, que es que pasa algo mágico, que es que de repente entramos en una especie, que nos leen un cuento que nos apasiona o vemos una película nos tiene aprendados, es como que desaparece los límites de quienes somos y los límites de los personajes, de ellos, entonces de repente nos fundimos.
y nos fundemos hasta el punto de que podemos vivir las vidas de ellos, las aventuras, los problemas, los retos. Y muchas veces pasa, por la magia de la vida, que nos encontramos con personajes en series y en películas que pasan por cosas que a lo mejor nosotros no hemos solucionado porque no hemos tenido la oportunidad. Entonces, a veces, y a mí me ha pasado, eh, el hecho de vivir, claro, vives una serie, por ejemplo, que te da tiempo a capítulos y capítulos, y lo que hace el personaje, a veces pasa que se produce una transmisión de sabiduría y una transmisión de los dones, o de o que tú no tengas que tropezar con la misma piedra que ha pasado a ese personaje si te fundes, ¿no? De verdaderamente. Y entonces pasa esa maravilla de transmisión de energía que hace que no tengamos que vivir lo que ha vivido otro porque ya lo hemos vivido, porque lo hemos vivido con él, le hemos acompañado. Entonces es una cosa muy bonita que pasa cuando, por ejemplo, que tú dices, ¿no? A lo mejor una mujer, un hombre, lee un cuento a otras mujeres, otros hombres, y de repente conectas, sobre todo cuando, como comentario quería decir, cada vez que leamos un cuento a alguien o a nosotros mismos, intentar ponernos en el corazón, en el presente, o sea, ver cada cosa, ¿no? Si vemos que el personaje está saliendo de la casa y cierra la puerta, lo estamos viendo, ¿no? Es súper importante, ¿no? Porque allá te digo que donde ponemos el corazón, llega al corazón. Entonces, bueno, pues es que sepamos que eso también es una parte de la medicina del cuento, ¿no? Tanto para bien como para mal, porque claro, si estamos viendo una película o una serie que tiene unos personajes que son tóxicos para nosotros, pues esa programación también se queda implantada. Por eso es muy importante ser conscientes de qué es lo que estamos viendo, ¿no? O qué cuento nos están contando, porque a lo mejor alguien abre un libro pues de los hermanos Grimm, por ejemplo, o bueno, no hace falta, o sea, de violencia o de cualquier cosa que, bueno, que a lo mejor no nos sienta bien y todo va quedando. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que te habrás dado cuenta también que estamos muy expuestos. Cuando vemos una película, cuando estamos leyendo una novela, no viene de frente la narrativa entra por la puerta de atrás, ¿sabes? Entra por el subconsciente. Entonces se nos empiezan a instalar cosas y dices, ¿y yo desde cuándo he pensado que tenía que venir un príncipe a rescatarme? O que X cosas se te empiezan a instalar y luego tienes que ir tú diciendo, vamos a ver, ¿no? Tengo que ir poquito a poco y ahora que ya somos adultos, pues ya podemos decir, bueno, pues esta serie voy a apagarla, que no me gusta nada, ¿no? Claro, claro, claro. Muy, muy, muy a lo que estás diciendo, ¿no? Recuerdo una anécdota. Estaba yo con mi sobrina Julieta y bueno, y ella, bueno, le encanta, ¿no? Le encanta compartir conmigo, tanto con que ella me cuente como que yo le cuente. Es algo que ella disfruta desde que era muy pequeña. Por eso me sorprendió tanto, porque era muy pequeña cuando me dice, Tita, te voy a contar un cuento. Y me contó Caperucita Roja. Y claro, son cuentos que están muy, muy a la orden del día, a pesar de que tienen pues vamos, muchísimos años, se escribieron en 1800 y algo. O sea que fijaros, ¿no? Y bueno, y esos que se escribieron, pero ya se contaban de mucho tiempo atrás. Pues, Y entonces ella, pues me contó el cuento en 2 minutos, pero no le falta un detalle en relación a Caperucita, en relación al lobo, en relación a lo que ella sintió que le pasó a Caperucita, ¿no? Y a mí me llegó al alma, ¿no? Porque fue tanto el dolor que sentí cuando ella, tan pequeñita, ¿no? Me hablaba de una niña, ¿no? Que iba paseando por el campo, se encontró un lobo, el lobo, además fue así, ¿eh? El lobo quiso hablar con ella, patatín patatán, llegó a casa de su abuela y el lobo se había comido a su abuela y se la comió ella también. Y ahí se terminó su cuento. Y yo, digo, Julieta, pero así termina. Y me dice, sí, tita, así termina. Y digo, bueno, pues te lo voy a contar yo. A ver qué te parece. Lo mismo, el mío te gusta más, ¿no? Entonces ahí salió, ¿no? La niña que descubrió el peso de su capa. Y bueno, y fue súper bonito la experiencia, ¿no? El de poder contarle la historia de Caperucita, ¿no? Desde una versión diferente y con una enseñanza y un aprendizaje totalmente distinto, ¿no? Y fue muy curioso porque desde que yo le conté a ella el cuento hasta que lo escribí, pasaron después meses. Entonces, claro, los detalles, quizás a lo mejor todos los detalles que yo iba escribiendo, pues no estaban todos contemplados después en el escrito, ¿no? Porque claro, había pasado, había un desfase de tiempo y bueno, yo ya no recordaba
al 100% todo lo que yo le había contado a ella, pero ella sí recordaba todo, ella lo recordaba todo y cuando mi hermana le leyó el cuento ya escrito, le dice, mamá, pues el cuento no es del todo igual, ¿eh? Porque la tita me contó que el lobo le daba miedo a nadar y Caperucita le ayudó a perder ese miedo. O sea que, claro, y eso no está reflejado en el libro. Para que veáis, ¿no? Lo importante, ¿no? Que son los mensajes que se le dicen a los más pequeños, que ellos son esponjas, que lo captan todo. Y que ya que vamos a elegir, ¿no? Ya que sabemos, ¿no? La importancia, ¿no? Que tiene el lenguaje, el valor y la importancia que tienen las palabras, pues vamos a elegir cuentos, ¿no? Que tengan pues un valor, un sentido, un propósito, que tengan pues un mensaje, ¿no? Que les aporte algo, ¿no? No que los carguen más de miedo, ¿no? Sí, Y que hagan que esa sombra que todos tenemos pues sea cada vez más pesada, sino mm, vamos a aligerar su peso, ¿no? Para que ellos crezcan, ¿no? Pues con esa inocencia que traen de serie, ¿no? Y que muchas veces los adultos un poco como que vamos mermando, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechémonos de esa sí. inocencia, de esa espontaneidad, ¿no? Y disfrutémosla y compartamos con ellos, pues, cuentos con un sentido, con un mensaje, ¿no? Que ellos puedan nutrirse de él, ¿no? Sí, desde luego, porque además es que los niños no tienen para gestionar las cosas que se les cuentan muchas veces en la televisión y en los cuentos. O sea, un niño cómo puede gestionar la muerte, ¿no? O que un lobo se coma a una abuelita. O, por ejemplo, el otro día me estaba acordando de, ¿cómo se llamaba? Lo del cuento del lobo y los cabritillos. O sea, es terrible. Yo recuerdo con terror, ¿no? Que, que le rajan, se come los cabritillos, luego le rajan la tripa, le sacan los cabritillos, le llenan de piedras la tripa, lo vuelven a coser y lo tiran al río para que se ahogue el lobo. Y eso es un cuento que te contaban, pues porque era un cuento de niños. Entonces, digo, no sé qué parte, digo, ¿cómo un niño, o sea, dónde está, o sea, ¿por qué un niño va a querer que un lobo se ahogue? O sea, un niño yo de verdad no creo que tenga un concepto del mal o del castigo hasta ese punto, ¿no? Sobre todo cuando son pequeñitos, la inocencia, ¿no? Entonces, yo recuerdo leer muchas veces porque, pues, cuentos de Barba Azul, un montón de cuentos de lo que había en el momento y recuerdo terror. O sea, y no tenía manera de gestionarlo, porque yo escuché alguna vez, no, que los niños se acostumbren, que el mundo no es como de algodones y todo eso. Y dices, pero si no tienes, o sea, si la vida te va dando por comparación, pues también vas teniendo experiencias y vas pudiendo gestionar tus emociones, pero cuando no tienes para gestionar tus emociones, lo que haces yo creo que es tragar como una esponja, absorber cosas que se van colocando y de repente un día no sabes por qué estás así y dices, pues mira, porque he comido tanta narrativa que no era buena para mí, ¿no? Lo que me gusta mucho llamar como hechizos, ¿no? Hay tantos hechizos, creencias, pensamientos que están en movimiento, ¿no? Tengo una maldición, como los personajes de cuento, y ahora no soy capaz de amarme a mí misma porque tengo el hechizo, ¿no? O no me veo, ¿no? Soy invisible, porque o sea, la maldición ha sido no eres suficiente, ¿no? No te vemos porque papá y mamá no han tenido tiempo, ellos mismos no han podido y el niño saca la conclusión y hay una narrativa detrás, está la consciente y luego la inconsciente, todo es complicado, ¿no? Y bueno, por lo menos lo que tú dices, vamos a contarle cuentos a los niños, eh, pues, pues que les aporten algo, ¿no? Y que respeten esa inocencia y que estimulen su imaginación y su positividad. El mundo es muy hermoso, la gente es hermosa, que hay cosas, hay retos, por supuesto que hay retos, ¿no? Y debe haberlos, porque a eso hemos venido, a la Tierra, ¿no? Esto es una escuela, pero cada cosa es su tiempo, ¿no? Yo creo que cuando se es un niño, pues... y bueno, y aprovecho un momentito, que lo he dicho antes en las redes sociales, que aprovechando... Bueno, voy a sacar este. Voy a sacar este, están los tres. Estos son, hablando del poder del cuento y de qué pasa cuando contamos cuentos a los niños y las cosas que se quedan grabadas. Bueno, estos son las luces de un semáforo. Tengo las otras ahí, pero bueno, por no bajarme por ellas. Esto es de cuando tenía 20 y pico años. Iba yo paseando por Madrid y estaban cambiando los semáforos, estaban cambiando las luces de LED. Y de repente veo al señor encaramado en una escalera y le veo cambiando las luces
y de repente mi niña interior, de repente recordó un cuento que era cuando los enanos vivían en los cristales de los semáforos, ¿no? Aquí en este vivían los enanos rojos, en el ámbar, en los enanos ámbar, en el verde, pues, ¿no? Los verdes. Entonces tenías que ponerlos de determinada manera a la luz y salían los enanos. Y yo le dije, me quedé a los pies del señor y dije, por favor, ¿me puede dar usted las luces del semáforo? Y el hombre, pues digo, pues lo voy a tirar, ¿no? La voy a tirar a la basura y yo, cógelo, ¿no? Y me fui feliz como a que más porque tenía mis cristales de los semáforos donde vivían los enanos, ¿no? Y todavía los tengo porque me hace profundamente feliz, porque no recuerdo exactamente muy bien el cuento, porque he leído muchos, y este no lo leí de tan pequeñísima, pero recuerdo cómo me hacía sentir, y me hacía sentir una conexión con la magia y con la fantasía. Entonces yo tengo esto y de repente es un ticket a esa emoción, ¿no? Entonces, pues nada, estábamos antes tú y yo hablando de los objetos, ¿verdad? Los objetos y los niños y los cuentos. A lo mejor es un bonito momento de sacar a tus preciosos, a tu Claro, aquí precioso los Ale. tengo también. Sí, 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 sí. Aquí los tengo a los dos personajes, ¿no? Que me acompañan en todos los cuentacuentos, ¿no? Que son Lucía y Alex. Lucía, personaje del cuento de Lucía y la Luna, y Alex de Alex y la Estrella de Mar. Y bueno, es súper bonito, ¿no? Cuando estás en un entorno donde hay muchos niños, ¿no? Y les vas a contar algunos de los cuentos, ¿no? Y tienen al personaje cerca para poder tocarlo, para poder sentirlo. Es como que les ayuda, ¿no? A conectar aún más con la historia y lo llevan a su terreno, ¿no? Para que, bueno, de esa forma, ¿no? Pues puedan plasmar, ¿no? Lo que es el mensaje, ¿no? Porque ellos parecen como que, cuando son tan pequeños, parece como que están en su mundo y tú les estás contando la historia, te miran el personaje, en este caso el muñeco, miran al compañero, se mueven para arriba y para abajo y parecen como que no están tan presentes, ¿no? Sobre todo cuando hay un grupo grande, ¿no? Sin embargo, están totalmente presentes porque tienen esa capacidad, esa mente tan expandida, ¿no? Que son capaces de estar pendientes de lo que yo estoy diciendo, estar pendientes de los detalles de Alex, estar pendiente de lo que le dice el compañero, ¿no? Y aún así, ¿no? Pues no pierden detalle, ¿no? Y lo absorben todo, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia súper bonita. La última vez que lo hice fue en Málaga con mi hermana, ¿no? Porque ella fue la creadora, ¿no? Del personaje y de los personajes de Lucía. Y bueno, y ella me acompañó, ¿no? Para contar, ¿no? Estas dos historias, ¿no? Y disfrutamos las dos muchísimo, ¿no? Fue una experiencia súper bonita en el cole de Julieta y bueno, lo pasamos súper bien. Y Eso. deseando de que, bueno, de que esta pandemia nos dé la oportunidad de volver de nuevo a los colegios, ¿no? Y de disfrutar, ¿no? Con los pequeños, ¿no? Porque es una de las experiencias más maravillosas que he podido vivir, ¿no? Como escritora y como contadora de cuentos, ¿no? Es una maravilla. Son preciosos, de verdad que sí, ¿eh? Sabes que es una maravilla, lo comentábamos antes, Sí, tener a tus personajes poder tocarlos, el poder sí, verlos, abrazarlos y compartirlos con los niños, ¿no? Que son que conectan tanto pues con la imaginación, con un objeto. De repente es que para un niño a lo mejor es que ese es el personaje, está vivo y es real, no hay claro. diferencia. Entonces es Mm, muy mágico. Y desde aquí creo que si vais a contarle cuentos a vuestros niños o a vuestros hobbies, eh, aprovechad si tenéis objetos, ¿no? Utilizad cosas porque a los niños les encanta. De repente vais a contar sobre una flor, pues a lo mejor tenéis una semilla en la mano y de repente pues les regaláis la semilla o cualquier cosa así que estimule su imaginación, ¿no? Con esos objetos o con esos personajes. Bueno, ya sí te haces un personaje maravilloso, ¿no? Como las marionetas de dedo, los títeres, eso es claro, maravilloso. sí, sí, sí. Ya desde aquí aprovecho, ¿no? Pues para saludar a Vicky, ¿no? Que fue la creadora de estos maravillosos personajes en tela. Y bueno, ella, pues, una artista, ¿no? Toda una mujer creativa, ¿no? Y que a través de, bueno, simplemente de una foto, ¿no? Que yo le envié, ¿no? Pues ella le dio forma, ¿no? En 3D, ¿no? Qué Y bonito, en tela, ¿no? A mis personajes, ¿no? Así que súper contenta con ella, ¿no? Las Rodas se llama qué bien. su trabajo. Así que súper bien. Muy bien, muy bien. Qué contenta, Miriam. Qué lindo, sí, Pues además. mira, ¿qué te parece si
si le mostramos, ¿no? A las personas que nos están viendo, pues les hacemos partícipes, ¿no? De esa magia, ¿no? De la que estamos hablando, porque claro, una cosa es que nosotros lo contemos, lo transmitamos, hablemos de lo mágico, ¿no? Que es cuando leemos un cuento, un relato, cuando nos lo leen, ¿no? O cuando nosotros mismos lo estamos leyendo o escribiendo, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es experimentarlo, es sentirlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante, ¿no? Que este encuentro nos sirva para eso, ¿no? Para transmitir, ¿no? De una manera directa y en vivo, ¿no? Pues la magia, ¿no? Del cuento. Así que creo que tenías algo preparado para leernos, Miriam. Sí, Entonces sería, yo creo que el momento ideal, ¿no? sí, me parece Para que perfecto. las personas que nos están escuchando disfruten, ¿no? Y se dejen sentir por esa magia. Sí, que pues estábamos comentando antes que, bueno, en general, yo creo cualquier libro, ¿no? Pero bueno, se puede utilizar como un oráculo, ¿no? Estos, por ejemplo, mis libros están muy bien para, por ejemplo, para decir, a ver qué mensaje me va bien hoy, por ejemplo, ¿no? O qué enseñanza. Y bueno, estaba yo pensando, vale, ¿cuál es el cuento que quiere salir, ¿no? Para esta sesión, para este encuentro. Y estaba, venga a salir, bueno, he abierto 2 veces el libro, luego también era como que estaba leyendo otros y digo, es que es este, y es muy cortito, es muy cortito. Yo normalmente cuento cuentos un poquito más largos y además este ya lo he comentado alguna otra vez en Facebook, pero es que este es el que quiere salir. Y también yo confío mucho en estas cosas, así que va porque muchas veces el cuento que tiene que ser contado es el que sale para el mayor bien de todos. Así que confiando en que, bueno, ojalá os guste y os sirva. Se llama Serás feliz cuando te canses. ¿Cuándo conseguiré ser feliz? Preguntó la mujer insatisfecha a la más anciana del Valle Sagrado. Cuando te canses, le respondió ésta sin pensárselo, mientras continuaba arando su pequeño huerto. La mujer la miró muy sorprendida, sin comprender sus palabras. Cuando te canses de preocuparte por el mañana, cuando te canses de compararte con los otros, prosiguió la anciana de tez morena, sonriéndole con simpatía. Cuando te canses de recordar lo que pasó, lo que se fue de tu vida y lo que pudo haber sido. Cuando te canses de querer ser diferente, de mirar con lupa lo que te falta. Cuando te canses de resistirte, de batallar contigo misma y empieces a seguir los deseos de tu alma para dejar de sentirte frustrada, asintió. Igual que la semilla se abre paso con fuerza a través de la tierra, cuando te canses, nacerá en tu interior una decisión inquebrantable, la de elegir ser feliz por encima de cualquier otra posibilidad, como la semilla elige la vida. Y estábamos antes comentando que, yo no sé, yo creo que es para que nos dejemos de tanto cuento, de tanto rollo que, no, que nos contamos, porque ser feliz es una elección, ¿sabes? Yo me acuerdo una frase que una vez me dejó choqueada, que era, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco. ¿Sabes? Y yo me acuerdo que, claro, yo no me sentía nada feliz y de repente digo, claro, yo pensaba, digo, pues que es cuando consiga esto y esto, y digo, no, ser feliz es una decisión. Y este cuento nació a raíz de decir, digo, estoy cansada ya digo, me he cansado, digo, elijo ser feliz, ¿no? Y bueno, pues eso, dejémonos de cuentos y seamos felices. En resumen, que me enrollo. Totalmente, pero qué importante, ¿no? Y qué profundidad, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Es tan necesario que nuestra mente se abra, ¿no? Para que podamos realmente ver, ¿no? Ese mensaje, ¿no? Y nutrirnos de él, ¿no? Porque si no, siempre estamos ahí, a la espera de que llegue algo, ¿no? A la espera de que ocurra algo, de que cambien las cosas, ¿no? Y se nos pasa el tiempo, se nos pasa la vida, ¿no? Y perdemos la oportunidad de vivirla, ¿no? Desde la libertad que te da, ¿no? El saber, ¿no? Que bueno, que todo es perfecto a pesar de que no lo sea, ¿no? Es decir, que bueno, que las circunstancias serán las que sean, ¿no? Pero yo decido, ¿no? Eh, gestionarlo de otra forma, yo decido lavarme la cara todos los días, mirarme al espejo y decirme, ¿no?
oye, estás aquí, viva, ¿no? Así que venga, adelante, ¿no? Tú tienes esa fuerza, ¿no? Para moverte, ¿no? Y ir moldeando, ¿no? Moldeando el camino, ¿no? Que se te va mostrando. Así que, bueno, pues ese es el mensaje, ¿no? Ese es el Que nos mensaje, muy dejemos de bonito. esperar, ¿no? Y que vivamos, ¿no? Desde este presente. La felicidad es una perspectiva, es como ¿qué cuento te estás contando? El de pobrecita yo, ¿sabes? Porque mira lo que me pasó de niña y todo eso, o el de mira, gracias a lo que me pasó de niña o me pasó con mi expareja o lo que sea, fíjate todo lo que he aprendido, ¿no? He aprendido a valorar esto, me he hecho más fuerte, ¿no? ¿Cuál es el cuento que te cuentas, ¿no? ¿Sabes? Dice, y después de eso, ¿qué eliges? Porque tenemos libre albedrío, ¿no? Podemos elegir ver el vaso medio vacío o verlo completamente lleno como lo tenemos siempre, ¿no? Aunque nos falten cosas, la vida siempre va a haber algo que falta, que falle, que esté, y es que es parte de la vida, ¿no? Cuando vemos la vida así, dices, es que lo otro no existe, lo otro es un cuento, un cuento chino, un hechizo, ¿no? Una creencia eh, que nos falla aquí. Claro, claro, claro. Por eso es tan importante, ¿no? Que elijamos pues esos cuentos que nos hacen despertar, ¿no? Que nos hacen salir de esa ensoñación en la que muchas veces nos encontramos y nos ayuda, ¿no? A limpiar ese filtro que tenemos para ver las cosas desde una visión mucho más amplia, mucho más expandida, ¿no? Eso Y es, eso nos ayuda a vivir, nos ayuda a sentirnos de una manera distinta y a transformarnos, ¿no? Porque esa es la medicina, ¿no? De la que yo te hablaba, ¿no? Antes de entrar en el directo, ¿no? Para mí la medicina es esa que a través de la lectura de un cuento, ¿no? Pues algo en ti cambia, se transforma, ¿no? Y eso es un gran regalo, ¿no? Que nos damos, ¿no? Cuando tenemos en nuestras manos, ¿no? Historias, ¿no? Que sabemos, ¿no? Que nos van a hacer mucho bien y que a veces nos hacen llorar, que a veces nos hacen reflexionar, nos hacen encontrarnos incluso con aquello que no nos gusta de nosotros mismos, ¿no? Pero que es necesario para poder cambiarlo, para poder transformarlo y conectar pues con esa compasión y con ese perdón que a veces es tan difícil, ¿no? Llegar ahí, ¿no? Y un cuento, bueno, pues es una manera maravillosa, tú lo has dicho al principio, ¿no? Es algo muy terapéutico, no solamente el hecho de ponerse uno a escribir, ¿no? Que ya lo es, ¿no? Sino también, ¿no? Disfrutar, ¿no? De la lectura, ¿no? Y abrirse, ¿no? A ese espacio, ¿no? Y poder, ¿no? Pues descubrir, ¿no? Esos aspectos que están en nosotros y que a veces, bueno, pues están muy ocultos y sin embargo nos condicionan en nuestro día a día, ¿no? Y de esta forma, bueno, pues los vemos, los abrazamos, ¿no? Y les damos luz, ¿no? Que es lo importante. Y al final vamos mejorando, nos vamos dando cuenta con el paso del tiempo que algo en nosotros va cambiando, ¿no? Y bueno, pues quizás ha sido gracias, ¿no? A algún cuento, a alguna historia, ¿no? Que me ha hecho, ¿no? Pues ese clic interno que es necesario para cambiar, ¿no? Así que totalmente, bueno, totalmente. es una maravilla, ¿no? El poder, pues, poder darnos esa oportunidad. Totalmente. Linda, te tengo que pedir perdón porque estoy haciendo una cosa de novata, que es que no he puesto el cargador con el ordenador. Entonces, dame un segundo, discúlpame, porque normalmente Claro, siempre va. sí, 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 Estoy viendo sí. que no me quiero quedar, pues eso, que me saque. Discúlpame. No te preocupes, mira, hazlo porque mira, yo voy a aprovechar ahora mientras que ella conecta su portátil a la red, pues para leer la versión que tengo de Lucía y la Luna en verso, que es una versión preciosa del cuento de Lucía y la Luna, que no está publicada en ningún sitio y que solamente la cuento en contadas ocasiones, pues cuando estoy con los niños en algún cuentacuento o en o alguna situación especial, ¿no? Y me parece maravillosa el poder compartirla aquí con todos vosotros para que os dejéis llevar un poco también con la magia de un cuento, en esta ocasión, ¿no? A través del verso, ¿no? A través de la poesía. Y dice así, una bonita historia te quiero contar, de la luna y una niña va a tratar. Muy atento debes estar, pues un gran misterio se te va a revelar. Lucía cumplía años esa tarde
y una gran fiesta se preparó. Niños y niñas del lugar no paraban de jugar. Cuando la gran tarta llegó, 6 velas Lucía sopló, pues 6 añitos ella cumplió. Una gran luna llena apareció cuando la noche llegó. Lucía en su cama estaba y la luz de la luna la iluminaba. Su madre un beso le dio y se dio cuenta que su niña lloraba. Tengo miedo, dijo Lucía. El perro de mi amiga ya no está. Un día enfermó y no se pudo curar. Ha muerto mamá y ya no más podrá mi amiga con él jugar. En una estrella dice su madre que está. ¿A dónde se ha ido mamá? Las personas también se van. Cuando mueren, ¿a dónde van? La mamá abrazó a su hija y entre besos y caricias se calmó Lucía. Guarda silencio y escucha mi voz. Pide a la luna que te ayude a entender ese gran misterio que quieres saber. Ella esta noche vendrá y en sueños te hablará. Tu miedo hará volar y feliz y tranquila te quedarás. Y así Lucía dejó de llorar. Tanto amor había en esa habitación que la niña pronto se durmió. Lucía, Lucía, una voz se escuchó. Una hermosa mujer apareció. Lucía sus ojos abrió. Soy la luna, ella afirmó. Conmigo esta noche vendrás. Viajaremos a un mágico lugar. Lucía la mano le dio y en un abrir y cerrar de ojos, en un bosque apareció. A los pies de un gran árbol la luna se sentó y a hacer lo mismo a la niña invitó. Lucía el gran árbol observaba, grandes raíces en la tierra profundizaban y desde la tierra un gran tronco hacia el cielo llegaba. Hoy te quiero contar algo que tú aún no puedes recordar, pero guardado en tu interior está. El ser humano busca fuera sin parar, respuestas a preguntas quiere hallar, pero no sabe escuchar lo que su voz interior le quiere contar. A guardar silencio aprenderás. Tu voz interior hablará. Cada vez con más fuerza se hará escuchar y siempre en tu interior encontrarás la brújula que te guiará. Con tus ojos puedes ver lo que tu cuerpo físico es, pero dentro de él hay algo que no puedes ver. El alma es la energía que en tu interior habita. El alma elige un cuerpo y a una familia para poder crecer y experimentar la vida. Para el alma es importante cada fase de la vida. El cuerpo envejece, pero el alma crece. Cuando el cuerpo llega a su final, el alma a su hogar regresará. Tantas veces a la tierra volverá y así su contrato vital cumplirá. La vida no tiene final. Agradece cada mañana al despertar y disfruta de lo que el día te traerá. Ámate, acéptate y respétate. Haz que crezca ese amor y se expanda a tu alrededor. En tu interior está el poder de crear todo aquello que deseas ver. Así será si de corazón lo crees. Dicho esto, la luna una pulsera le dio, y en un abrir y cerrar de ojos el día llegó. La luz del sol la despertó, de un salto al baño llegó y en el espejo se miró. Una bonita sonrisa apareció. Un nuevo día llegaba y muchas aventuras le esperaban. Con energía su cara lavó y su pulsera descubrió. Ahora fue cuando recordó todo lo que en la noche ocurrió. La luna, el gran árbol, la pulsera y el bosque no fue un sueño y fue real. Y feliz se sentía al saber que la vida no tiene final. Preciosa, Bueno, qué lindo y qué necesario, ¿sabes? Que te estaba escuchando y estaba pensando qué importante contarlo así de bonito para, ¿sabes? Cuando eres una niña y te tienen que explicar las cosas y de repente el poder dar esta herramienta para que por cuando llegue el momento de preguntar, ¿no? Los niños de mamá, ¿qué es ¿qué ha morir? pasado?
¿Qué ha pasado? Claro. Exactamente, ¿qué ha pasado, no? De repente, porque muchas veces, lo que tienen los cuentos es que dan palabras a quienes a lo mejor, pues, tienen otros dones más pronunciados, ¿no? Entonces, el poder utilizar los cuentos para transmitir sabiduría, como es esto tan importante y de una manera tan bonita y tan mágica, que de repente dice, pues como pasa en muchas tribus, ¿no? Que de repente dices, ¿sabes que la muerte es una continuación del camino? No hay claro que es triste, pero no hay drama, no hay porque sabe que continuamos, ¿no? Entonces, el poder contárselo a los niños así y legar conocimientos, ¿no? Que eso es uno de las misiones del cuento, es legar, transmitir, y dar herramientas, a lo mejor un cuento escrito a una persona que a lo mejor, pues eso, se le da mejor otras cosas, ¿no? Entonces me parece precioso, ¿sabes? Tu cuento, súper recomendable para todos los que nos estéis escuchando y tengáis sobris, hijos, y porque bueno, todos nos vamos a encontrar con este momento, ¿no? Es una cosa que es natural y que va a suceder. Y qué bonito poder ver las cosas así, ¿verdad? Desde niño, de repente tener, en vez de los cuentos que nos hayan contado o las creencias de lo que podamos tener, ¿no? Al margen de la religión de cada uno, obviamente, el poder instalar algo bonito y hermoso, ¿no? Una historia hermosa, una narrativa hermosa de algo que vamos a vivir y que nos ayuda a colocar, ¿no? Las cosas, porque también eso hace el cuento, ¿no? El colocar en tu interior, el poder gestionar las emociones, ¿no? El colocar, lo entiendo, ahora está bien, estoy en paz, ¿no? Se ha podido gestionar emocionalmente porque trabajamos a base de metáforas, símbolos, y eso es tu cuento también, mucho simbolismo, mucho, mucha belleza desde esos detallitos, ese recorrido, y el subconsciente lo entiende perfectamente y los niños lo entienden fenomenal, así que precioso, Linda. Me ha Gracias, encantado, Miriam. me ha Muchas encantado. gracias, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Qué bonito toda esta aventura, todo lo que hemos ido hilando entre las dos. Y sobre todo, pues, para concluir un poco, ¿no? Así a modo de dar yo que soy enfermera, nos vamos a dar una cápsula, ¿no? Una cápsula ahí muy concentrada, ¿no? Para que todos, ¿no? Pues se lleven, ¿no? Ese mensaje, ¿no? Que hoy queremos transmitir, ¿no? Que es la belleza del cuento, el poder que tiene, la capacidad de transformación y la sabiduría que en él se guarda, ¿no? Cuando buscamos, ¿no? De manera consciente, ¿no? Esos mensajes, ¿no? Y esas historias, ¿no? Que sabemos, ¿no? Que, que bueno, que tienen ese trasfondo, ¿no? Y que nos pueden ayudar en algún momento de nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, desde aquí te invito a decir unas últimas palabras, ¿no? Para concretar, ¿no? Y sobre todo también desde aquí invito, ¿no? A todas las personas que nos están viendo ahora en directo, a las que nos verán en redifusión, a las personas que les llegará esto a través de otras personas, porque esto es lo mágico, ¿no? Que ahora tenéis la oportunidad, ¿no? De compartirlo, ¿no? Para que llegue a más y más personas, ¿no? Y cuando nos vean, bien sea hoy, bien sea mañana o cuando sea, ¿no? Pues que tengan esa oportunidad, ¿no? De contactar, ¿no? Pues de alguna forma contigo, ¿no? Pues para poder, ¿no? Pues saber un poquito más de ti y bueno, y tener la posibilidad, ¿no? De poder adquirir, pues, alguno de tus libros, ¿no? Que bueno, que ya digo yo desde aquí que son maravillosos, que son mágicos. Yo me compré los míos, se los regalé a mi hermana también. Y bueno, y así lo siento, ¿no? Que son algo maravilloso, ¿no? Y que van a ir dedicados, ¿no? Con una dedicatoria preciosa. Así que bueno, os invito a que entréis en su página, a que bicheéis sus cositas y bueno, y que compréis sus libros porque vais a disfrutar, vais, vais a tener ahí una herramienta pues maravillosa, ¿no? Para conoceros un poquito más, ¿no? Que de eso se trata también. Pues muchas gracias, preciosa, por esta intro, cierre maravilloso. Gracias. Bueno, así por decir así una última cosa, así antes de irnos, yo diría que nos animemos a recuperar el cuento más de lo que estamos haciendo, que volvamos no solamente al cuento escrito o el cuento de un libro, sino a ver.
a entender las cosas como cuentos, como narrativas, a ver qué personajes estamos siendo en cada momento de la vida, qué arquetipos tenemos en movimiento. Em, sí, porque los cuentos que nos contamos, las narrativas, se terminan convirtiéndose en la vida que llevamos, ¿no? Una vez escuché una frase que me pareció increíble, que es: nuestra biografía se convierte en nuestra biología, ¿vale? Entonces, en lo que nos contamos nos enferma, otras veces nos empodera. Entonces, busquemos esas narrativas buenas para nuestra vida, para nuestros niños, para nosotros como adultos. Nosotros necesitamos también cuentos, y los cuentos de medicina también lo que hacen es eh, activar nuestro ADN de alguna manera en nuestras memorias, ¿vale? Somos seres que han vivido muchísimas, muchísimas vidas, está dentro de nosotros muchísimo potencial, más de lo que estamos experimentando aquí en la Tierra o manifestando, y muchas veces a través de esas narrativas hacen pop como champiñones, cosas que no sabíamos y se despiertan. Entonces, simplemente invitaros a buscar la narrativa buena en vuestra vida. Bien, muchísimas gracias, Miriam. Ha sido todo un placer tenerte y compartir este ratito contigo. Igualmente. No solo el directo, sino los minutos más previos, ¿no? Que ha sido todo un placer el poder estar ahí de una manera más íntima tú y yo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Este programa entre tú y yo, ¿no? Porque entre tú y yo creamos esa magia, ese compartir, esa medicina compartida, pero también, ¿no? Damos la posibilidad, ¿no? A que todo lo que hablemos, ¿no? Pues se expanda, ¿no? Y vaya y trascienda, ¿no? Más allá de nosotras, ¿no? Como tú también decías, ¿no? Que esto se mueva, que esto llegue, ¿no? A lo más lejos posible, ¿no? Y así será, ¿no? Llegará donde el universo así lo manifieste, ¿no? Y nosotras, pues, agradecidísimas, ¿no? De poder, de haber disfrutado, ¿no? De este encuentro, que de eso se trata, ¿no? Yo te lo decía, vamos a disfrutar, vamos a pasar un rato, ¿no? Sí, Hablando de aquello que nos apasiona y de lo que, bueno, disfrutamos tanto. sí, se Así que, pasó bueno, volando. y ha pasado volando una hora y ni nos hemos enterado, ¿no? De que ha transcurrido todo este tiempo. Bueno, un placer. Gracias. Muchísimas gracias a las personas que nos han escuchado, que nos han acompañado desde el otro lado de la pantalla. Y bueno, siempre, siempre será un placer compartir aquí y traer, ¿no? Estos mensajes, ¿no? Bueno, que llegan, ¿no? Al corazón. Un besito grande para todos y que tengáis una muy feliz noche. Nos vemos muy pronto. Gracias.